Aleluya. Bájame un poquito, por favor, el sonido. Le damos gracias a Dios. Padre amado, gracias por este día. Gracias, Señor. Creemos que este es el día que tú has creado. Señor, no lo hicieron mis circunstancias, menos el enemigo de nuestras almas. Tú hiciste este día y todos los demás días que pertenecen a este año 2026. Los harás tú, Señor. Y te damos gracias porque cuando no encontramos motivos externos para alegrarnos, podemos mirarte a ti, Señor, para siempre estar contentos, sabiendo, Señor, que tú eres el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, aquel que nos ha dado la vida y aquel que la sustenta con el poder de su palabra. Y te damos gracias en esta mañana, Dios, por tu Espíritu Santo. No solamente que mora en nuestros corazones, sino también que está en todo lugar donde tú, Señor, reúnes a tu pueblo, Señor, en tu nombre. Gracias. Espíritu Santo, maravilloso, bienvenido a este lugar. Eres bienvenido, Espíritu de Dios. Espíritu de poder, de amor y de dominio propio, bienvenido a este lugar. Señor, haz milagros en esta mañana. Haz milagros, Dios. Porque ese es tu ámbito, eso es lo que tú sabes hacer, Señor. Donde tú estás, lo menos que podemos esperar es milagros, porque en eso te mueves. Esa es tu especialidad, Señor, donde los hombres no pueden hacer nada, donde los hombres no alcanzan, Dios. Tú puedes hacerlo todo, Dios. Tú puedes hacerlo todo, Señor. Gracias, gracias. Tu palabra, Señor, es la primera y la última, Dios. Tú eres el principio y el fin de todas las cosas, Dios. Aleluya, gracias. Gracias por este mediodía, Señor. Gracias por esta media mañana, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Le damos un aplauso a nuestro buen Señor. Aleluya. Vamos a darle, pero bien, así con punche, con polenta. Aleluya. El ámbito de los milagros está controlado por Dios. Si bien es cierto, en el Antiguo Testamento vemos al enemigo también haciendo milagros, pero siempre los milagros de Dios absorben todo lo que es del diablo. Amén. Así que salude 2, 3 personas que tenga cerca, dele un abrazo lindo. Si me pudieran acercar el ventilador para acá un poquito, por favor, porque está bastante fuerte por acá el calor. Aleluya. Saludamos a todas las personas que están primera, segunda vez en este lugar. ¿Hay alguien que esté por primera vez en esta casa? Si no es mucha molestia, pudiera levantar su mano. ¿Alguien primera, segunda vez? Hola, ¿cómo le va, señora? Buenos días. ¿Alguien más primera, segunda vez? Hola, ¿cómo están? Bendiciones. Qué lindo. Hola, Dios te bendiga por atrás también. ¿Alguien más primera, segunda vez en este lugar? ¿Cómo le va, señora? Buenos días, que el Señor le bendiga. Bueno, los que somos parte de esta casa, hola, Dios te bendiga. Buenos días, Dios te bendiga, madre. Prepárese para un milagro, Prepárese para un milagro los que han venido por primera vez. Dios es un Dios de milagros. Aleluya. Todos los que somos parte de esta casa lo recibimos con un aplauso a ustedes. Sean bienvenidos. El día de ayer tuvimos una jornada para matrimonios. Para matrimonios fue un tiempo muy lindo, desde las 9 de la mañana hasta las 12 y algo del mediodía. Estábamos acá con mi amigo el pastor Alfredo y su esposa Carmencita, de la Casa del Padre, una iglesia linda que Dios ha usado y sigue usando a nivel de todo el mundo, en realidad ahora, porque han viajado a todo el mundo con los pastores principales de la iglesia para llevar la palabra de Dios, para fortalecer a través de la palabra el concepto de familia. Así que, Alfredo, me gustaría que suban, por favor, para que saluden a la iglesia. Aleluya. Con Alfredo nos conocemos hace 35 años, nos convertimos en la misma iglesia y hemos servido en la iglesia donde nos convertimos
Pero primeramente vamos a escuchar a Carmencita, que me estoy enterando ayer también que tú eras de la iglesia, creo. Sí. Así, bueno, yo era de la iglesia, a mí me invitó a la iglesia mi esposo, porque estudiamos juntos en la universidad, entonces, y ya fui invitada por mi esposo a la iglesia y bueno, y ahí empezó todo, con el favor del Señor, un hermoso tiempo también. Y bueno, como decía el pastor Humberto también, la pastora Raquelita, de verdad impresionante ese tiempo que nos hayan abierto y dado la oportunidad para poder ser parte ayer, ¿no, Alfredito?, de la capacitación. Obviamente se dio una pildorita de lo que fue, ¿no, Alfredito? Una pildorita, ya, como me dé el micrófono ya fue, ya, okay, ya. Entonces, impresionante porque el material es un material pero el amor durará para siempre. Es un material dirigido para matrimonios, pero lo hermoso es de que siempre hay que renovar, siempre hay que buscar, como yo siempre digo, hay que subir, yo le digo a mi esposo, siempre hay que subir un peldaño en todo. En todo, nunca, el año pasado fue el año pasado lindo, gracias a Dios por todo, pero siempre tenemos que subir un peldaño en todo, en la relación, en la manera como administramos las finanzas, en la parte ministerial, no podemos quedarnos atrás. Entonces, el material es un material que pertenece al Centro para el Desarrollo de la Familia, que es el brazo instructivo de la Casa del Padre, y es un material preparado que se presentó el 2024 en una conferencia Salvemos a la Familia. El material ha sido pues diseñado, el gestor, bueno, ha sido mi esposo, él es muy estudioso, también hay muchos casos prácticos también, pero lo que queremos es animarlos. Ayer, no sé quiénes estuvieron ayer ¿qué tal? ¿Le gustó o no le gustó? Bien, ¿hicieron la tarea o no? Por ahí hay un hermanito aplicado ayer, dijo, digo lo que dijo, me voy a comprar las sábanas ahora mismo, dijo, muy aplicado él, no muy aplicado. Entonces los animamos a que no piense que es un curso más, y es más, permítase usted a subir ese peldaño en su matrimonio, permítase usted a cambiar. Nunca es tarde para cambiar. No diga, ay, ya tengo 20 años de casado, yala. No, yala. Falta aún más por aplicar para su matrimonio, para el bien de su familia, para seguir caminando ese futuro juntos y todo lo que Dios quiere hacer por usted. Así que los animamos, porque ayer solamente fue una pildorita, pero de verdad pues los mejores maestros, sus pastores, todo lo que ellos tienen para dar. Así que los animamos a que se inscriban, a que puedan continuar. El material también ya el pastor le va a decir después, pero para que ustedes puedan seguir. Y bueno, nosotros estamos para servirles una vez más. Gracias, Pastor Humberto, gracias, pastora. Hermoso tiempo de estar acá. Muchas gracias. Así es. En primer lugar, le damos gracias al Señor que nos permite visitar esta hermosa tierra, Chimbote. Recién la conocemos ya de una manera más en detalle, las playas, pero lo más importante son las personas, son ustedes. Gracias a Dios por la vida de sus pastores. Como bien dijo el pastor Humberto, los conocemos de años. Y siempre puedo decir, él siempre lo conocí con un gran testimonio, ¿no? Tenía un buen testimonio. Y gracias a Dios por todo lo que está haciendo él a través de la iglesia Cita con la Vida acá. Hay muchas cosas más que el Señor va a seguir añadiendo, se van a sorprender, cosas muy impresionantes que van a ocurrir. Y una de las primeras cosas que siempre la Biblia nos llama a mirar, a dar una gran mirada, es a nuestra familia. Ustedes sabían que aún para poder servir en la casa del Señor, la Biblia nos demanda que demos una mirada cómo está nuestra familia. ¿Está en orden? ¿Qué desafíos tenemos? ¿Qué nos falta por mejorar? Y lo más hermoso es, no importa en qué momento o etapa de nuestra vida matrimonial estemos pasando, Dios quiere hacer cosas nuevas. Y lo invitamos. Ayer fue una parte introductoria. Tengo entendido que va a ser todos los viernes a partir de el 6 de febrero. 6 de febrero empiezan 8 de la noche. No falten, sobre todo los que no vinieron.
si realmente quieren experimentar algo diferente en su vida matrimonial, esta es la oportunidad. No lo dejen pasar, porque la verdad que hay muchas cosas que Dios quiere instruir. Acuérdense, Dios pudo haberse revelado a la humanidad como el Dios Todopoderoso, que lo es, pero Él se reveló como Padre, y Él ama la familia, porque somos parte de su gran familia. Amén. Amén. Muchas gracias por todo, pastores. Gracias. Bendiciones. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor. Hechos capítulo 3, verso 1 en adelante. ¿Qué dice Hechos capítulo 3, verso 1 en adelante? Aleluya. Vamos a permitir que este cojo de nacimiento nos enseñe algunas cosas acerca de la vida del reino de Dios, acerca de la vida cotidiana. Pedro y Juan. Dicho sea de paso, pregúntale al vecino que tenga cerca, ¿con quién camina usted todos los días? ¿Con quién camina usted todos los días? ¿Quién es tu aliado estratégico para caminar todos los días? Es importante con quién caminamos nosotros todos los días. Es importante. Esta historia es tremenda porque por un lado vemos a Pedro y Juan, dos hombres de Dios, caminando juntos, yendo al mismo lugar, la iglesia, a las 3 de la tarde, la hora de la oración. Y obviamente eran hombres de Dios. Estaban a la misma hora, yendo al mismo lugar para hacer lo mismo, hablar con Dios, para tener comunión con Dios. Pero a esa misma hora también habían dos hombres que iban a la iglesia. Obviamente Pedro y Juan no iban a quedarse afuera. Dígale al que está acostado, no se quede afuera, dígale. No se quede afuera de la iglesia, dígale. Y probablemente más de uno está pensando, pero qué tonto este pastor, ¿cómo que afuera? Estoy adentro. Sí, es verdad, su cuerpo está aquí adentro. Pero ¿cuántas veces ha estado en un lugar, su cuerpo adentro y su cabeza afuera? Y su corazón afuera. ¿Es verdad o no es verdad? Claro. Muchas veces nosotros entramos a un lugar y nuestra mente está en otro lado. Vamos a una fiesta y nuestro corazón está en otro lugar. Y esa no es la idea de Dios, ¿no? La idea de Dios es que entremos a este lugar donde Dios habla, palabra de Dios, su palabra. Y obviamente a través de la palabra y de la suministración del Espíritu Santo somos obviamente edificados. Entonces ese día la Biblia nos muestra también que dos hombres iban, mientras Pedro y Juan iban a la iglesia a las 3 de la tarde para orar, habían dos hombres que iban a esa misma iglesia, pero para pedir limosnas. Uno obviamente era el cojo, uno era cojo de nacimiento y el otro era el amigo bonachón. Esa gente que todos quisieran, pero que en esta mañana probablemente vas a tener que despedirlo. Porque nosotros, si queremos llegar a nuestro destino en Dios, no necesitamos gente buena que nos empuje, ¿verdad? La silla de ruedas, que es sinónimo de nuestra invalidez, de nuestra improductibilidad, de nuestra vida conectada a una realidad natural, pudiendo realmente conectarnos más bien con una realidad sobrenatural. ¿Alguien me está entendiendo? Digo esto porque después que acabemos de leer la historia te vas a dar cuenta que ese cojo terminó caminando. Y no solamente caminando, sino saltando y haciendo fiesta. ¿Y sabe qué pasó? De estar afuera de la iglesia, entró a la iglesia. ¡Wow! ¿Por qué? Porque algo sobrenatural pasó. Él iba por una limosna, pero Dios tenía un milagro esperando por él. Pregúntale al que tiene a su costado, ¿usted vino por una limosna o por un milagro? Vamos. Hay varias gente que dice, no, por un milagro. Sí, pero tienes cara de limosna. Dígale a su vecino, ponga cara de milagro, dígale. Ponga cara de milagro, ponga cara de que usted ha venido por un milagro de Dios. Porque, hermanos amados,
todos necesitamos milagros. Todos necesitamos milagros. Un milagro en la salud, un milagro en la economía, un milagro en la familia, en la vida de tus hijos, en tu esposo, en tu esposa, un milagro en nuestra propia vida, un milagro en nuestra mente, qué sé yo. Hay tantos milagros que Dios quiere hacer, los mismos que ya hizo, o sea, a través de su palabra, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, vamos a ir a la palabra y vamos a leer esta historia que realmente es interesante, bastante interesante. Como dice, y era traído, dice, un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa. ¿Para qué? ¿Para qué? Ayúdeme a predicar. Para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. ¿Se da cuenta? Estos dos hombres iban a la iglesia, no adentro. Ellos no querían hablar con Dios. Es más, ellos no conocían a Dios. Ellos sabían que adentro de ese templo se hablaba de un Dios, pero ellos no querían saber nada con ese Dios. Ellos solamente querían una limosna, sobre todo el cojo. El cojo quería una limosna y todos los días probablemente iba a la iglesia por una limosna. Y obviamente ese cojo de alguna manera puede estar representándonos a cada uno de nosotros en alguna etapa de nuestra vida, porque cada uno de nosotros, digo, por lo menos yo sí me incluyo, por lo menos si yo tengo que ser honesto, tengo que reconocer que antes de conocer, antes de tener una experiencia personal y sobrenatural con Dios en mi vida, que sucedió a los 27 años en Lima, antes de ese día yo era un limosnero, un joven estudiante de odontología que, según las personas que me miraban de afuera, lo tenía todo. Tenía una carrera, una buena carrera, tenía algo de dinero. Bueno, no era mi dinero, era el dinero de mi papá. Pero la gente decía, wow, qué bien este muchacho, tiene todo el futuro por venir. No, pero no tenía el futuro por venir. En realidad estaba queriendo matarme, estaba queriendo suicidarme, Y usted puede decir, pero ¿cómo es posible que estando terminando una carrera que muchos quisieran tener, teniendo un estilo de vida más o menos, o sea, digo, ¿no?, bastante aceptable, gracias al trabajo de mi padre, ¿quién quiere matarse? ¿Quién quiere morirse? Ayer estábamos viendo con mi esposa un video, y probablemente más de uno de ustedes ya lo ha visto, de una jovencita de 18 años, creo, en Arequipa, en la Universidad San Agustín. Se subió, ¿verdad?, a un muro de la universidad y estaba ahí como que pensando, ¿me aviento o no me aviento?, hasta que la muchacha se aventó y se mató. Entonces usted y yo podemos hacernos preguntas. Es más, deberíamos de hacernos preguntas. ¿Cómo una chica, por qué una chica de 18 años que está en la universidad, que teóricamente tiene una vida por delante, ¿por qué se mató? ¿Por qué se quitó la vida si la vida es tan hermosa? Entonces muchos, si tenemos que ser honestos, también tendríamos que reconocer que sí, bueno, dicen que la vida es hermosa, pero la verdad, pastor, si usted conociera mi vida personal, yo también más de una vez he querido matarme como esa chica. Y si no lo he logrado hacer es porque Dios en su misericordia me ha salvado, qué sé yo, o sea. ¿Alguien me está entendiendo? Esta mañana creo que Dios tiene que cambiar algo en nuestra mente. Dios tiene que cambiar algo en nuestra mente. Pedí que me pusieran el ventilador a mí, no a la bandera. Sí, por favor, porque hace mucha calor acá. Vamos a tener que ser un poquito intencionales y reconciliarnos con el clima, porque acá se hace un calor, parece que estuviéramos, pero no, pero tampoco, o sea, para que me dé gripe, no, abajo, abajo, hermano, o sea, abajo, solamente que me apunte a mí, no a la bandera,
La bandera creo que no tiene frío. No tiene calor la bandera. Entonces, la Biblia dice, ¿qué más dice? ¿Quién el mendigo? Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Les rogaba que le diesen limosna. Dígale a su vecino: hey, acá estamos. Parecen técnicos de, ¿cómo se llama, verdad? De ventiladores, todos están mirando. No, el milagro es por acá. El cojo de nacimiento, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pregúntale a tu vecino: ¿ese cojo se parece a usted? Dígale. ¿Usted se parecía a ese cojo? ¿Ya dejaste de rogarle a otras personas que te den limosna? Porque, hermanos amados, si hay algo que necesitamos superar como hijos de Dios, es la mentalidad de limosneros, es la mentalidad de mendigos. Y esa es una mentalidad, obviamente, que Satanás, a través del sistema, se ha encargado de esculpir en la mente de cada uno de nosotros, los peruanos. Por eso que usted puede encontrarse a peruanos que son millonarios, pero que andan por la vida como si fueran mendigos. Peruanos que tienen una casa hermosa, pero que se sienten que no son nada, que no valen nada. Y esa no es la idea de Dios, por lo menos para sus hijos. Dígale a su vecino: ya que estás en el reino de Dios, adquiera la mentalidad de reino. Adquiera la mentalidad de hijo de Dios, de heredero de Dios. Entonces la Biblia dice que este cojo, ¿verdad? Les rogaba a Juan, a Pedro, a los pastores, que le diesen limosna. ¿Qué más? Pedro, con Juan fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él, o sea el cojo, les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. ¿Cuántos de ustedes han esperado o siguen esperando recibir algo de los hombres? ¿Qué pasa con los esposos? Muchos esposos: ¿y por qué está triste, hermano? No, lo que pasa es que estoy esperando recibir algo de mi esposa. Y si su esposa nunca se le ocurre dar eso que usted está esperando que le dé, vas a morirte esperando recibir de tu esposa algo. Ni que hablar de los hombres. ¿Cuántos hombres? ¿Cuántos hombres están esperando recibir de su esposa algo? De los hijos: estoy esperando recibir de mis hijos algo. Las mujeres están esperando recibir algo de sus esposos, un cariñito, una palabra. Y si nunca te la da, va a morirse esperando esa palabra, pudiendo ir a la palabra de Dios, pudiendo ir a Dios. Y no solamente para esperar algo de Dios, sino más bien para enterarte que Dios en Cristo Jesús ya nos ha provisto de todo lo que necesitamos para vivir una vida plena, una vida pleró, una vida, verdad, llena, bendito sea el Señor, aquí en la tierra. Al margen de que a las personas se les ocurra darnos algo o no. Pero qué bueno es cuando uno busca a Dios en lugar de buscar a los hombres. Qué bueno es esperar recibir. Y no solamente algo, porque Dios no tiene algo para nosotros. Dios, todo lo que Dios tiene para nosotros tiene nombre. Tiene nombre, o sea, no es indefinido, no es abstracto. No es abstracto, tiene nombre. De hecho, lo más grande que Dios el Padre le ha dado a la humanidad es a su Hijo. No es algo, es alguien. Por eso que si hay alguien que ha estado esperando recibir de los hombres algo, quiero animarle esta mañana a que deje de esperar algo y más bien reciba lo que Dios quiere darle esta mañana. ¿Y qué es lo que Dios quiere darte esta mañana? Él no quiere darte algo, Él primeramente quiere darte a alguien. ¿Por qué? Porque Cristo es lo que usted y yo necesitamos
para caminar en victoria en cada área de nuestra vida. La Biblia dice que cuando esperaba este cojo recibir algo de los apóstoles, Pedro le dijo: no tengo plata ni oro. O sea que si estuviera acá, ¿verdad? Diría: mira, no tengo ni yape ni plin, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate. Lo agarró de la mano al cojo: levántate y anda. Y lo levantó. ¿Qué más? Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento, dice, se le afirmaron los pies y tobillos. ¿Qué más? Y saltando el cojo, wow, se puso en pie y anduvo y entró con ellos. ¿Dónde? En el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¿Qué más? Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. ¿Qué más? Y le reconocieron que era. Hace algunos años me encontré con unos amigos odontólogos y le conté que era pastor, y uno de ellos me dijo: pero tú no eras un borracho. Exacto, era. Dígale a su vecino: ¿qué es lo que usted era? Porque en la iglesia estamos todos los ex borrachos, los ex mentirosos, los ex adúlteros, los ex fornicarios, los ex sicarios, asaltantes, ladrones, sinvergüenza, puro ex. Y me encanta porque dice que le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. ¿Sabes de qué me habla esto? Que si nosotros realmente tomáramos a Dios en serio, hermano querido, Dios haría cambios tan grandes y profundos en tu vida y en la mía, que aunque la gente se va a asombrar de las cosas que Dios va a hacer contigo y en ti, la gente se va a asombrar de lo que Dios va a hacer en tu vida y de lo que Dios puede hacer a través de tu vida. Y los que antes te vieron mendigando en la vida, yendo a la iglesia para quedarte afuera, la gente va a ver que ahora tú no te quedas afuera, porque solamente se quedan afuera de la iglesia los que piden limosna. Porque los que buscamos más que limosna, los que buscamos a Dios y en Dios, milagros de Dios, ¿verdad? No nos quedamos afuera, entramos. ¿Por qué? Porque sabemos que donde está Jesucristo, algo sobrenatural puede pasar en nuestra vida o en la vida de la gente que está en ese lugar. Esta mañana yo le puse por título a mi mensaje: ¿necesitas una limosna o un milagro? Pregúntale a tu vecino: ¿has venido por una limosna o por un milagro? Porque a veces la gente también viene por una limosna a la iglesia. La gente entra por esa puerta y la gente está diciendo: ámenme, quiéranme. Y por eso que mucha gente a veces entran a una congregación y se van, así como entraron, se van. ¿Por qué? Porque de repente nadie se le acercó para abrazarlo, para decirle: bienvenido, welcome to the Church of Jesus Christ. ¡Wow! Nadie te dice nada, entonces entraste y te saliste y luego te dicen: ¿y qué tal la iglesia donde visitaste? No pasó nada, la verdad que son igual de fríos que en otros lugares. Y puede pasar. De hecho, que con el pastor Alfredo nosotros íbamos a la misma iglesia, y nosotros dos sabemos que si fuera por las personas que estaban adentro hace 35 años, si hubiera sido por mucha gente que estaba afuera, que no eran los mejores, igual que nosotros, no tendríamos que haber permanecido en Cristo. Pero aprendimos a ir a la iglesia no para que la gente nos ame, sino buscando el amor verdadero, el amor perfecto, el amor de Dios. Y de hecho que al llenarnos del amor de Dios comenzamos a comprender por qué aún en la iglesia hay gente que todavía no manifiesta ese amor. Porque podríamos estar adentro de la congregación y no haber recibido el amor de Dios. Y no se puede dar lo que no se ha recibido.
Por eso que nunca hable mal de la iglesia. Nunca hable mal de la gente. Recuerde, aquí esta mañana, por ejemplo, y en el primer servicio, las personas que venimos a un lugar como este, somos personas que estamos en proceso. Dios, o sea, no somos perfectos, nadie, comenzando por el que está arriba. Nadie es perfecto, pero la buena noticia es que cuando venimos acá y cuando venimos y estamos en Cristo, no somos perfectos, pero estamos siendo perfeccionados. Y eso es una buena noticia. ¿Por qué? Porque es la garantía de que como dice nuestro pastor allá en Córdoba, es verdad que no somos lo que deberíamos de ser, pero es verdad también que no somos lo que éramos antes. Claro, ¿se imaginan ese cojo? Oye, pero tú eras un cojo. Es verdad, no puedo negar lo que yo era, pero tú no puedes negar lo que ahora estás viendo. Aleluya. O sea, la gente, o sea, el cojo no podía negar que antes era cojo, que antes era un limosnero, un mendigo, que antes iba a sentarse afuera de la iglesia a pedir limosna. Él no podía negar eso porque toda la gente lo vio. Pero cuando Dios hizo el milagro, entonces la gente no podía negar, ¿verdad?, que él era antes el cojo, pero ahora era un hombre que estaba adentro de la iglesia, alabando, sirviendo, glorificando y adorando al Señor que lo había sanado. Así que cuando yo estaba leyendo ayer en la tarde nos fuimos a la playa con el pastor Alfredo y Carmencita, su esposa, y habiendo comenzado en el espíritu, terminamos en el pescado. Comenzamos en el espíritu con la jornada de matrimonios y bueno, luego lo llevamos a comer un cevichito como corresponde, ¿verdad? Y ya al venir como a las 5 de la tarde y algo, un poquito más quizás, yo tenía la tercera parte de ese tema que he comenzado hace una semana y media acerca del compromiso del creyente con Dios y con la iglesia. Pero me asaltó a mi corazón este capítulo 3 y cuando lo vuelvo a leer en mi habitación, el Espíritu Santo me hace entender algo. Todos pedimos lo que creemos que necesitamos. Todos pedimos a Dios lo que creemos que necesitamos. Así que si hay algo que has pedido y Dios no te lo ha dado, no es porque Dios no pueda dártelo, sino porque quizá no es lo que necesitas. ¿De dónde saco eso? Bueno, de esta historia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que iba a pedir el mendigo? ¿Cómo? ¿Qué es lo que iba a pedir todos los días a la iglesia? Una limosnita, por amor de Dios. Pregunta, ¿eso era lo que necesitaba? ¿Eso era lo que necesitaba, una limosnita? Es más, los mendigos de allá afuera, ¿usted cree que una limosnita de la gente, porque ¿cuánto es la limosnita de un peruano? 20 centavos, 50 centavos, un sol. Si son gente muy buena, ¿verdad? 2 soles. ¿Usted cree que con 2 soles le resolvemos el problema a un mendigo en la calle? Obviamente, entre varias limosnitas podrían hacerse de repente para el menú, 15 soles. Así que hay personas como ese cojo de nacimiento que todos los días salen a pedir una limosnita. ¿Por qué? Porque están pensando en resolver el problema que ellos creen que tienen en el día. O sea, están pensando en el día. Pero ¿cuántos de ustedes ya saben por su propia experiencia que Dios no está pensando solamente en tu día a día? Dios está pensando en tu futuro. O sea, Dios no está pensando en el menú de hoy día. De hecho, más de uno de ustedes que ahora tiene un pasar económico bueno, de hecho, estoy convencido que han habido días donde muchos de ustedes no han tenido para comer y de hecho no han comido. Pero ahora comen lo que se les da la gana en el buen sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque tienen. Pero ¿y por qué tienen ahora? Y bueno, porque desde esas épocas cuando no tenían nada, Dios comenzó, ¿verdad?, a abrirte puertas, a ensanchar el camino. Usted comenzó a trabajar, a administrar lo poco, fiel en lo poco. Dios comenzó a ponerte sobre mucho. O sea, todo un proceso.
En Efesios capítulo 3:20, ese pasaje es tremendo. Y aquel dice, Pablo dice, y aquel, diga conmigo, y aquel que es poderoso. Es más, dígaselo a alguien, y aquel, dígale, señalándolo al cielo. Señala al cielo con tu dedo y diga, y dile a tu vecino, y aquel, dígale, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que le pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo a la iglesia? Que tenemos un Dios poderoso que es capaz de hacer todas las cosas, no algunas, no en algunas áreas, sino todas las cosas, en todas las áreas de tu vida y de mi vida, mucho más abundantemente de lo que usted o yo podamos pedirle que haga. O sea, si el cojo de nacimiento hubiera conocido este pasaje y hubiera sido creyente, jamás tendría que haber salido de su casa para pedir limosna. ¿Por qué? Porque él sabe que Dios no tiene nunca limosna para sus hijos. La Biblia nos habla de una mujer sirofenicia que un día se le acercó a Jesucristo contándole su triste historia de que su hija estaba endemoniada y le pidió a Jesucristo que vaya por favor a poner su mano para que la salve y la libre de esos demonios. Jesucristo le dijo, hey, ¿verdad? No soy llamado sino a la casa de Israel, a las ovejas perdidas de Israel. O sea, tú eres sirofenicia, eres una mujer de otro pueblo. Tú no eres una mujer que estás en pacto con el Dios de Israel. O sea, no te pertenecen los milagros. Primeramente tengo que ir, ¿verdad?, por los israelitas. Pero la mujer se humilló y le digo, Señor, por favor, y siempre estaba ahí suplicando. Y Jesucristo le dice, no está bien. No está bien que yo le dé, ¿verdad?, el pan de los hijos a los perros. Y ella, con mucha humildad y pasando por alto esas palabras que a muchos lo podrían haber ofendido, ella sigue humillándose más y le dice, es cierto, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesucristo dijo, wow, grande es tu fe, mujer. Y aunque aunque ese ejemplo Jesucristo lo usa obviamente para hablarnos acerca de la fe que vence obstáculos, no es, una historia para que nosotros como hijos de Dios adoptemos la misma postura que esta mujer sirofenicia y que estemos pensando todos los días, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero Señor, dame una migaja aunque sea, ¿verdad?, de todo lo que tienes. No, porque usted es hijo de Dios y Dios no tiene migajas para sus hijos. Dios tiene el pan entero. Jesucristo dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. O sea, Dios no hizo, wow. Aunque en el desierto descendía maná, pedacitos de pan, sin embargo Jesucristo dijo que Él era el pan que descendió del cielo. Cada uno de esos pancitos representaba a Jesucristo. Pero ellos se cansaron de Jesucristo en el desierto. Maná, todos los días maná. Era como decir Cristo, todos los días Cristo. Es que no hay otra cosa de qué hablar, ¿verdad?, que no sea de Cristo. No hay otra cosa de qué hablar. ¿Sabe por qué? Porque Cristo lo llena todo. Porque Él está en nosotros y nosotros estamos en Él. No hay forma de salirnos de Él, ni de que Él se salga de nosotros. Y qué bueno sería que en esta mañana podamos entender que nuestro Dios, como dice Pablo, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que le pedimos. ¿Sabe qué significa eso? Que cuando usted le pide algo a Dios, Señor, dame una casita, y te da una casota. Señor, dame una esposita.
¿Cómo quieres que te la dé? Como sea, con tal que sea mujer. Los desesperados, ¿no? Y Dios no te da cualquier cosa. Dios te da una esposa buena. Le voy a dar otra oportunidad a los hombres porque puede que este sea tu último día. Oiga, ¿cómo no va a decir amén si está la esposa al costado? Dios no te da cualquier mujer, Dios te da una buena esposa. Hey, ¿qué pasa? Dios no te da cualquier mujer, Dios te da una buena esposa. Claro. Y a las mujeres Dios no les da cualquier hombre, Dios te da un hombre de Dios, un hombre bien. Bueno, por lo menos dígalo por fe, pues. Porque en eso se está convirtiendo. Y si sigue viniendo a la iglesia y exponiendo su mente y su corazón a la palabra y a la obra del Espíritu Santo, hermano querido, en algún momento tu esposo, tu esposa, nuestros hijos, en algún momento nosotros todos no nos vamos a reconocer. Amén o no amén. Así que tenemos ese Dios poderoso. Así que Dios nunca nos da solo lo que le pedimos. ¿Y por qué Dios no solamente nos da, por qué Dios nunca nos da solamente lo que le pedimos? Muy sencillo, porque Él sabe que normalmente cuando le pedimos algo, lo hacemos creyendo dos cosas. Número uno, que lo que le estamos pidiendo es lo que necesitamos, como en el caso del cojo, o que lo que le estamos pidiendo es todo lo que Él puede darnos. Yo digo, ¿no? Después de ese milagro, ¿qué cosas no le habrá pedido Dios? El cojo a Dios. Yo me imagino a ese cojo nunca más pedirle limosna a los hombres, mucho menos a Dios. ¿Por qué? Porque él fue por una limosna, pero Dios tenía preparado un milagro. Y se lo voy adelantando. ¿Cuál fue el milagro? ¿Cuál fue el milagro del cojo? ¿Cómo? Sanidad. ¿Cuál fue el milagro del cojo? La salvación. ¿Cómo? ¿Cuál fue el milagro del cojo? ¿Qué cosa era antes? Era un cojo de nacimiento. ¿Y cuál fue el milagro? Que dejó de ser cojo, que sus pies, que sus tobillos se le afirmaron y comenzó. Antes no podía caminar, ahora podía caminar y correr inclusive, y saltar porque estaba sano. Pero sabe una cosa, el milagro más grande no fue ese. El milagro más grande fue lo que pasó en su mente y en su corazón después de recibir el milagro en su pie. Porque ¿qué es lo que lo llevó a ser mendigo? ¿Qué es lo que lo llevó a ser mendigo? Eso me gusta de la iglesia, o sea, de estar en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que pensemos. No que digas amén como lorito, sin entender lo que estás diciendo. ¿Qué es lo que lo llevó a mendigar a ese hombre? ¿Cómo? Su invalidez. Claro. ¿Por qué los ciegos salen a pedir limosna? Porque ellos están creyendo una mentira. Partamos de ahí. Están creyendo una mentira. Ellos piensan que no ver es una limitación. Ellos piensan que no ver es una limitación. Ellos no están entendiendo, ¿verdad?, que la limitación no es no ver con estos ojos. La limitación nunca está en los miembros de tu cuerpo. La limitación siempre está en la cabeza. Lo que nos limita no es lo que no tenemos en el cuerpo. Lo que nos limita es lo que no tenemos en la mente. Es lo que no tenemos en el corazón. Los pensamientos que no tenemos en la mente son lo que nos limita. Es la fe que no está en el corazón lo que nos limita. La gente no da pasos de fe, no porque no tenga pies, sino porque no tiene fe, porque no está creyendo.
Porque cuando tú te atreves a creer algo que Dios ha dicho, tus pies dan el paso. Recapitulemos, porque me interesa de verdad. Ayer estaba entendiendo esto en mi espíritu de una manera profunda y me encantaría que usted también lo entienda. Porque ¿qué cosa es lo que condicionó a este hombre para convertirse en un mendigo? Muy sencillo, su invalidez. Porque ¿qué pasa cuando tú naces cojo de nacimiento? El haber nacido cojo, ciego o con alguna malformación congénita hace que la gente de tu entorno te trate como un inválido, como una persona inútil, como una persona que no, ay pobrecito, mira que no ve, ay pobrecito que mira que es cojo, ay mira pobrecito con tu hermano. ¿Alguien me está entendiendo? Vamos. ¿Alguien me está entendiendo? O sea, lo peor de todo no es cómo naces, lo peor de todo es cómo te tratan. Wow. Lo peor de todo no es cómo naces, lo peor de todo es cómo te tratan. Porque usted puede haber nacido con brazos, con piernas, y si te trataron como a un inútil desde pequeñito, usted tiene brazos, usted tiene piernas, pero no has alcanzado grandes cosas en la vida. O puedes haber nacido como Nicky Busick, y si lo puedes buscar, excelente. Y puedes haber nacido como Nicky Busick, sin brazos, sin piernas, pero con dos padres, pastores de una iglesia, que nunca lo trataron. O sea, que nunca sucumbieron a la tentación de verlo como a un inválido, como un minusválido, como una persona discapacitada, incapacitada, como un niño raro. No, lo trataron como un niño normal y permitieron que desde pequeñito, al no tener brazos normales o piernas normales, lo trataron, ¿verdad?, como un niño normal, de manera que él tuvo que esforzarse para actuar como si tuviera brazos y como si tuviera piernas. Luego se casó con una chica hermosa, tuvo hijos. ¡Wow! ¡Wow! Estudió 3 carreras, ha escrito como 7, 8 libros que son bestseller. Hoy es un hombre millonario y no tiene brazos y no tiene piernas. ¿Hay alguien que me está entendiendo? Dígale que está a tu costado, ponga cara de alegría, dígale. Ponga cara de fiesta. Aleluya. ¿Sabe por qué? Yo sé que Dios te está confrontando, porque Dios es un Dios que, Dios tiene que confrontarnos, iglesia. Dios tiene que confrontar la mentira que podemos estar creyendo, que está impidiendo que seamos lo que Dios quiere que seamos. O sea, Dios no es de los padres, ¿verdad?, que saben que usted puede avanzar más lejos y que lo ve a mitad de camino. O sea, no, Dios no se colude con la mediocridad. Si Dios sabe que usted tiene para dar más en esta tierra, hermano querido, Dios te va a animar. O sea, Dios no tira la toalla por ti. Ay, Señor, tira la toalla porque no puedo con esta prueba. Y Dios dice, claro que puedes, pero es que siento que ya no tengo fuerzas. Tranquilo, cuando se te acaben todas tus fuerzas, yo recién voy a darte las mías, no antes. Pero tienes que agotar primero las tuyas. Y cuando te hayas quedado sin fuerzas, reconoce. Diga el débil, fuerte soy. Pero ¿cuándo dice el débil fuerte soy? Muy sencillo, cuando has hecho todo lo imposible por usar tu fuerza y no te ha funcionado tu fuerza, entonces allí es donde el que es débil, ahí es cuando los que somos débiles deberíamos de decir fuerte soy. ¿Por qué? Porque nosotros somos débiles en nosotros mismos, pero hermanos queridos, somos fuertes en Dios. Ahí está, míralo a ese hombre, mira a ese niño. La increíble historia de Nicky Busick.
¿Cuál es su nombre? Sí. Patricia. La increíble historia de Patricia. Hermano Manuel. La increíble historia de Manuel. La increíble historia de Ivette. La increíble historia de Gabriela. Wow. La increíble historia de Diego. La increíble historia de Juan. La increíble historia de William. La increíble historia de... Póngale su nombre. Póngale su nombre. Pero para que sea... ¿Por qué es increíble? Porque es algo que no lo pudo hacer él por sí mismo. Porque es algo que no lo pudo hacer con ayuda de hombres. Porque es algo que solamente se puede lograr con la ayuda de Dios. Porque Dios es el Dios de lo increíble. Dios es el Dios de lo increíble. Por eso que si usted cree que usted no puede llegar lejos en la vida, hermano querido, abandone esa forma de pensar, porque es una mentira que te está robando el destino que tienes en Dios. Porque Dios a propósito nos ha llamado para que alcancemos destinos increíbles, vidas increíbles. Obviamente con Él. Obviamente con Él. Por eso ser cristiano ya no debería de ser una vergüenza para muchos. Si para usted ser cristiano evangélico es venir a una iglesia evangélica para cantar canciones y coros bonitos, y luego usted experimentar una vida de perdedor en su casa, en el trabajo y en cualquier lugar de afuera, hermano querido, usted no está entendiendo lo que es ser cristiano. Nosotros debemos de entender lo que Pablo decía en Romanos capítulo 1:16. Pablo dice: yo no me avergüenzo del evangelio. Y de hecho nuestro primer pastor sabía decir: no me avergüenzo del evangelio, pero cómo me avergüenzan los evangélicos. Claro, ¿cómo nos vamos a avergonzar del evangelio? Si el evangelio es poder de Dios para salvación. Y salvación no solamente implica librarte del infierno, librarte de la condenación eterna. Eso tiene que ver con la vida trascendente. Pero aquí en la tierra también la salvación tiene algo que hacer Dios aquí en la tierra con su vida y con la mía. Dios quiere que la vida de cada uno de nosotros transcurra, pero no como transcurría antes. Dios quiere que usted y yo, el día que nos toque morir, no te vayas, o sea, sin pena ni gloria, sino que realmente tu vida haya sido motivo de inspiración y no motivo de excusa para otros. Porque dos cosas puede producir tu vida y la mía. Podemos inspirar a otros, o podemos ser la excusa para que otros sigan viviendo la vida mediocre que de repente nosotros estamos viviendo. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios no quiere que usted venga aquí a la casa del Señor a mendigar. Oh, pastor, es que usted no sabe, es que soy cojo. Cierto, Dios sabía que ese hombre era cojo. El problema de ese hombre, que él pensaba que necesitaba limosna. Y él no necesitaba limosna, él necesitaba un milagro. ¿Sabe por qué? Porque ese milagro que Dios hizo en su pierna luego produjo el milagro en su mente. ¿Por qué? Porque él se convierte en mendigo por su condición de cojo. Wow. O sea que hay cosas, hay factores que han trabajado en tu mente y en la mía y nos han convertido en alguien que no es lo que Dios quiere que seamos. Pregunta. Y esto me da un poco de risa porque yo digo, el cojo fue por una limosna, Dios hace un milagro y ahora el cojo, todo el mundo sabe que ya no es cojo, porque lo han visto saltando, alabando a Dios, entrando al templo, dando gloria a Dios. Ahora todo el mundo sabe que, o sea, si ese cojo vuelve al día siguiente a ponerse afuera a pedir limosna, la gente, ¿qué le va a decir?
¿Qué le va a decir la gente? ¿Cómo? Dígalo fuerte. No, pero más que mentiroso, ¿qué le va a decir? ¿Cómo? ¿Cómo? Dígalo fuerte. Dígalo fuerte. Que trabaje. Oye, trabaja, oye, ¿qué pasa? Yo me lo imagino al cojo. ¿En qué hora me sanó? ¿En qué hora me sanó? Por eso que hay gente que no quiere ser libre. Hay gente que no quiere ser sanos. Porque ser sanados o ser libertados produce un peso de responsabilidad mayor sobre nuestra vida. Porque ya no tenemos excusa para decir, bueno, yo soy mendigo, yo mendigo porque no puedo caminar. Ahora que caminas no tienes excusa para seguir mendigando. Por eso dije que el milagro más grande no fue que Dios sanara su pie, sino que ahora ese cojo ya no tenía excusa para seguir mendigando en la vida. Lo único que le quedaba es darse cuenta que ahora él era responsable. En realidad siempre fue responsable de su humanidad, de su vida, de su futuro. Solamente que él tenía una excusa. Pregúntale a tu vecino, ¿cuál es la excusa que todavía tienes? ¿Cuál es la excusa que todavía tienes en la vida para explicar el por qué sigues mendigando en la vida? ¿Cuánta gente llega a la iglesia? Ámenme. ¿Cuántos hombres están atrás de una mujer? Ámame, por favor, quiéreme. Ámame, quiéreme. Y mujeres que están atrás de un hombre. Ámame, por favor, quiéreme. Necesítame. Y cuando encuentras a un hombre que no entra en ese, o una mujer que no entra en ese juego, usted se podría sentir mal. ¿Por qué? Porque te estás dando cuenta que esa persona no te necesita en el buen sentido de la palabra. ¿Por qué? Hermano querido, porque cuando encontramos en Dios, en Cristo, todo lo que necesitamos, entonces ya no vamos a buscar a personas para que nos den nada, porque más bien vamos a buscarle en todo caso para darles lo que estamos recibiendo de Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Claro, ya no vamos a mendigar. Ámame. ¿Por qué? No voy a salir a mendigar, voy a salir a dar. Pedro y Juan todos los días iban a la iglesia, la hermosa. ¿Para qué? Para dar, para hablar con Dios, para darle a Dios alabanza. Y el mendigo con el que lo llevaba todos los días iban ¿a qué? A pedir. Pregúntale a dos personas que tengan cerca, ¿usted a qué viene? ¿A dar o a pedir? Y ojo, si Pedro y Juan no le hubieran dado, Pedro y Juan le dijeron, no tengo plata ni oro. Yo me imagino en ese momento, ¿no? Claro, porque ellos, ¿qué le piden? Limosna. Una limosnita, por amor de Dios. Oye, mira, amigo, disculpa, pero no tengo plata. No tengo plata. Uy, chispas. Pero lo que tengo te doy. Por eso que cada hijo de Dios tiene que saber lo que tienes. Cada uno de nosotros necesitamos saber lo que Dios nos ha dado en Cristo. Los dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros no es para nosotros, es para ministrar la necesidad de un cojo, es para ministrar la necesidad de algún paralítico, de algún ciego espiritual, de algún sordo espiritual, de alguien que necesita justamente lo que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Me dejo entender? Póngase de pie. Una de las cosas que me encanta de la palabra de Dios es que Dios, a través de su palabra, tiene tantos pasajes tan ricos que nos ayudan a entender
que nosotros hemos sido condicionados muchas veces en nuestra mente por palabras, obviamente, por etiquetas que desde pequeños nos han puesto. Yo he sabido contar en alguna ocasión, yo soy el último de 4 hijos. Y mi madre siempre me trató, mi mamita que está acá, esta señora tan linda. Y mi madre siempre me trató como el último, porque soy el último. Y mi padre siempre me trató como el último. Yo era siempre un Bertito. Tenía 27 años, seguía siendo un Bertito. Tenía 40 años, seguía siendo un Bertito. Tenía 50 años y mi papá decía, hola, Humbertito. Y a toda la gente le decía, mijito. ¿Cuántos años tiene su hijito? 50. Tenía 55 años y era Humbertito. Cumplí 60 años y seguía siendo Humbertito. Lo bueno que yo he hecho en mi vida, porque hay un momento en donde a uno le gusta que la gente te traten como, o sea, con ese diminutivo, ¿no? Pero una de las cosas que me encantaba siempre de mis hijos, de los 2 varones, es que cuando Raquel, mi esposa, o yo mismo le decíamos, hijito, a cualquiera de los 2, ellos desde que tenían 9, 10 años decían, no me llames hijito, yo ya soy un hombre. Y por ahí cada tanto se nos escapaba un hijito. Pero yo como hombre sí me daba cuenta. Yo por ahí conversaba con mi esposa y le decía, sí, no está bien que le llamemos por diminutivos. ¿Por qué? Porque es verdad, ellos son ya jóvenes. Ellos necesitamos, ¿verdad? Necesitamos afirmarlos en su hombría. Necesitamos afirmarlos. Hacer que ellos sepan que ellos son hombres, que ya son responsables, que ellos tienen que asumir responsabilidad delante de Dios, delante de la sociedad, en la casa, en el trabajo, en el salón de estudios, en la universidad, si estás en la universidad. Pero muy importante es cómo te tratan. Y yo me imagino que que alguien de ustedes haya nacido cojo de nacimiento, o alguien de los que nos está viendo por las redes sociales. Naciste ciego y todos te tratan que, ay pobrecito, no, mira que pobrecito que no ve. Guarda que hay gente que tiene ojos y tampoco ve. Guarda que hay gente que tiene ojos y no ve lo que tiene que ver. Ay, mira, pobrecito, el vecino es sordo. Guarda que Jesucristo dijo a las iglesias, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Porque hay gente que tiene oídos para oír chismes, pero no tiene oídos para oír lo que Dios está hablándole a tu vida personalmente. Y nosotros no necesitamos oír los chismes. Nosotros no necesitamos oír las malas noticias. Nosotros no necesitamos quedarnos con las malas palabras que alguien por ignorancia o a propósito hayan soltado sobre nuestra vida desde pequeños. Yo dije la otra vez, estaba predicando acá también, los que se acuerdan, y yo dije que yo estoy seguro que hay gente que nos ha tratado mal sin querer, o sea, sin darse cuenta lo malo que estaban produciendo, todo el daño que estaban produciendo en tu mente y en tu corazón. Ellos no lo sabían, pero lo hicieron. Y por eso que la mayoría de nosotros hemos crecido con traumas, con complejos, con sentidos de inferioridad, otros con sentidos de superioridad. Y teniendo oportunidades, muchas oportunidades en la vida, muchas oportunidades hemos tenido que decirle bye bye, te veo otro día. ¿Por qué? Y bueno, porque no estaba preparado para tomar esa oportunidad. ¿Por qué? Porque no estaba preparado. ¿Y por qué no estaba preparado? Porque me he convencido que las buenas ocasiones, que las buenas oportunidades, que la felicidad es para el vecino, no para mí. Un buen destino, un buen futuro, no, eso no es para mí. Eso debe ser para el resto, pero no para mí. Mentira del diablo. Mentira del diablo. Porque mi Biblia, por eso préstense la Biblia que yo tengo, porque mi Biblia dice, nos habla categóricamente de un Dios que dice que tiene planes de bien y no de mal para cada uno de sus hijos.
Él tiene, dice, una vida con propósito y un futuro con esperanza para cada uno de nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer? Tomar la decisión esta mañana y todos los días de nuestra vida de no permitir que, si tú naciste cojo, te traten como lo que eres en lo natural. Si usted tiene un hijo, si tienes 4 hijos, no trates al último como si fuera el último. Trátalos a todos como si fueran el primero. Claro, trátalos a todos como si fueran. No hagas distinción en el trato. Haz distinción en las formas de crianza, porque todos son distintos, pero no en las palabras que sueltas sobre ellos. Declara destino, declárale propósito. Habla acerca, ¿verdad?, de lo que tú sabes que Dios tiene para tus hijos. Dile a tus hijos que Dios les dio la vida, no tú, ni su mamá. Hazle entender a tus hijos, y usted también como hombre, como mujer, entienda, no fue tu papá y tu mamá quien te dio la vida. Quien te dio la vida fue Dios. Y Dios usó a tu padre y a tu madre, porque Dios sabía, ¿verdad?, lo que iba a salir del cruce de ese hombre y de esa mujer. Hermano querido, Dios no se equivoca en nada. Dios todo lo tiene fríamente calculado. Usted es el diseño de Dios. Usted es la creación de Dios. Aleluya. Usted estaba en la mente de Dios antes de estar en el vientre de su madre. Dios te escogió antes de crear todo el universo. Dios ya te conocía. Dios nos puso nombre a cada uno de nosotros. Aleluya. Dios nos puso nombre. Y esta mañana quiero animarles en el nombre del Señor Jesús a que con toda la honestidad del mundo usted pueda reconocer en qué áreas has estado comportándote como mendigo. ¿En qué áreas de tu vida has estado conduciéndote como un mendigo? Esta mañana usted tiene que renunciar de alguna manera y pedirle perdón a Dios y hacerte responsable. Perdóname, Señor, por haber creído que soy un inútil crónico. Perdóname, Señor, por haber creído que soy una mujer débil. Wow, ¿cuántas mujeres creen que son débiles? Mentira del diablo, otra mentira del diablo. Dios no hace mujeres débiles. Dios nunca hubiera hecho a la mujer débil y luego decirle ayúdale al hombre. En el idioma hebreo, ¿verdad?, la palabra ayuda idónea no tiene que ver con una mujer débil ayudándole a un hombre fuerte, sino tiene que ver más bien con una mujer fuerte ayudándole a un hombre que necesita la ayuda de su esposa. Por eso que de parte de los hombres en esta mañana a las mujeres quiero decirle, ayúdennos, please. Ayúdennos. Ayúdennos. Oh, pastor, pero mi marido nunca me ha pedido ayuda. Sí, pues porque estamos en un ambiente machista, porque él cree, ¿verdad?, que está perdiendo su hombría. Mentira del diablo, otra mentira del diablo. Eres más hombre cuando reconoces, ¿verdad?, tu debilidad, tu limitación. Somos más hombres delante de Dios y delante de nuestra familia cuando reconocemos que necesitamos ayuda, no solamente de Dios, sino la ayuda de nuestra esposa, la ayuda de nuestros hijos, la ayuda de la iglesia, la ayuda del pastor, la ayuda de algún amigo, qué sé yo. Todos nos necesitamos. Cierra tus ojos ahí donde estás, por favor. Aleluya. 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 Esta mañana, si es que hubiera alguna persona que de repente has estado como ese cojo de nacimiento, venías a la congregación pero siempre te quedabas afuera. De repente tu cuerpo estaba adentro, tu mente estaba afuera. Y así nunca se experimentan milagros así. Necesitamos reconocer nuestra condición delante del Señor. Y quiero animarte en el nombre del Señor Jesucristo que esta mañana usted pueda, con total sencillez, con total humildad,
si es que hubiese alguna persona que nunca le has entregado tu vida, así como está, a Dios. Quizás Dios te trajo esta mañana para que des ese paso de fe. Cánsate de mendigar en la vida. Dios no te dio la vida para que mendigues. No permitas, no te rodees de gente que sean cómplices de tu incapacidad o de lo que crees que es incapacidad. Yo no necesito gente que me lleve en una silla de ruedas afuera de la iglesia a pedir limosna. Yo necesito gente que me digan que hay un Dios que puede hacer milagros. ¿Habrá alguien esta mañana que necesita a Dios? ¿Habrá alguien que necesita a Dios esta mañana? Que necesitas un milagro, el milagro de la salvación. Ese es el milagro más grande. Levanta tu mano allí donde estás. Si hubiese alguna persona, Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿La sugieres? Alguien más, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Alguien más. Alguien más. ¿Habrá alguien en este lado derecho que esta mañana puedes reconocer con humildad, con sencillez? Pastor, necesito a Dios. Pasa adelante, pasa adelante. Queremos hacer una oración por ti. Aleluya. Toda la iglesia orando, por favor. Toda la iglesia orando. Toda la iglesia orando. Vamos a respetar este tiempo. Y si hubiera alguna persona enferma o tienes un diagnóstico que el médico te ha dado y crees que Dios es un Dios de milagros, que Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos, pasa igual adelante y dinos por favor cuál es tu necesidad. Queremos orar por ti en esta mañana. Dios quiere hacer milagros. Dios quiere y puede hacer el milagro en tu vida. Las personas que están aquí adelante, repitan conmigo esta oración sencilla. Si usted nunca le ha entregado su vida a Jesucristo de una manera consciente, no te estamos diciendo que te cambies de religión. Cambiarse de religión es como cambiarse de ropa, un cambio externo. No necesitamos más eso. Dios no quiere cambiarnos por fuera. Lo primero que quiere cambiarnos es por dentro, porque nuestro gran problema no está afuera, está adentro de nosotros. Repita conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. Señor, yo reconozco que he pecado contra ti y contra tu palabra. He vivido de espaldas a ti y he hecho lo que he querido, y así me ha ido en la vida. Pero en este día he oído que tú perdonas pecados y que tú salvas a los hombres, y te pido perdón por todo lo malo que he hecho y aún por lo bueno que pudiendo haber hecho no lo hice. Te ruego, Dios, que envíes tu Espíritu Santo a morar dentro de mi corazón y haz de mí, Señor, una persona nueva. Anota mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a vivir la vida que a ti te agrada por el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Vamos orando por ellos. Si hay alguien que necesita oración por sanidad física, puede pasar. Aleluya. Mi alma